Y estamos hablando de la vacuna rusa, la Sputnik 5, y estamos hablando de información oficial. Pero durante este último fin de semana fue noticia un tuit de una supuesta médica que dijo haberse aplicado la vacuna rusa y que tuvo efectos adversos graves. Se trató ni más ni menos de un experimento social de un grupo de jóvenes que quisieron demostrar lo fácil que es hacer fake news. Esas noticias falsas que nos traen mucha preocupación cuando empiezan a circular. Pero para no agarrarnos desprevenidos, vamos a hablar con alguien que sabe de este tema, Emiliano Piscitelli, especialista en ciberseguridad. Emiliano, muy buenas tardes, feliz 2021, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Feliz 2021 también, muchas gracias. Gracias a vos por este contacto con La Voz de la Ciudad, segunda edición. Estábamos contando estas dos noticias, ¿no? La oficial, en donde muestran que un 1% hubo de efectos adversos por la vacuna Sputnik 5, y este tuit que generó mucha preocupación. ¿Qué son las fake news y cómo se genera esta circulación mediática en tan poco tiempo? Bien, bueno, bien como dice la palabra, fake news, ¿no? Noticias falsas. Si bien es un término relativamente nuevo, ¿no? que fue quizás popularizado por Donald Trump, ¿se acuerdan? En las elecciones en 2016, tanto acusándolo a él como él acusando a otras personas, data de hace mucho tiempo. El problema es que hoy en día tenemos tecnología, tenemos globalización, tenemos acceso inmediato y tenemos canales donde se difunden mucho tipo mucha información de este tipo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, bueno, Twitter, como puede ser WhatsApp todavía y demás. A mí me gustaba hacer una analogía para entender bien el tema de las fake news. No sé si se acuerdan, en el último mundial, cuando estaba Maradona en uno de los palcos y se descompuso y empezó a correr, a dar vueltas por ahí, un audio que decía que se había muerto, que lo habían llevado al hospital y se había muerto. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí, por supuesto. Ese es un caso típico. ¿Por qué? Porque las fake news, algo que tienen, que se puede describir, digamos, es que muchas veces se apoyan en una noticia verdadera, ¿sí? Para poder viralizarse y poder tener más relevancia todavía, parte de esa noticia puede llegar a ser verdadera. Como pasó, por ejemplo, en este caso, lo que hablamos de Maradona, ¿no? Realmente se había descompensado, pero obviamente en ese momento no se había muerto. Claro. Y Emiliano, ¿por qué surgen las fake news y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo pueden ser muchos, surge justamente por eso muchas veces, por el tema de desprestigiar a personas, a empresas, por intereses políticos. ¿Sí? Generalmente viene por ese lado el surgimiento y la viralización y el efecto que tienen estas noticias. Hoy en día todos nosotros estamos todo el tiempo consumiendo información, más que nada obviamente con este contexto, ¿no? de pandemia y demás, y muchas veces, en el caso de WhatsApp, por ejemplo, que por suerte ya hace un tiempo viene haciendo algunos ajustes para, de alguna manera, que la gente se dé cuenta de esto, como por ejemplo marcar si fue reenviado muchas veces el mensaje, o no poder reenviarlo a X cantidad de personas y demás. Pero igual así todo, hoy en día uno mira una noticia, le llama la atención, ya sea en forma positiva o negativa, y automáticamente, en la gran mayoría de los casos, la reenvía sin siquiera leer el contenido, ¿no? Entonces, hoy justamente por eso surge y por eso tiene este efecto, este tipo de noticias. Claro. Y Emiliano, durante el 2020 nos llegaron un montón de WhatsApp con noticias alertas, preocupándonos sobre diferentes cuestiones del COVID-19, pero no solo se enmarca en el WhatsApp, sino también en el Facebook, y estaba pensando en los adultos mayores, que son quizás los que más están consumiendo Facebook en este último tiempo, que aparecen noticias que son realmente a veces muy poco chequeables y que generan una preocupación a ellos y a toda la familia también. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para no caer en la trampa? Bien, bueno. Eso es muy bueno remarcarlo porque sería como un hábito, como un buen hábito que podrían empezar a incorporar las personas de todo tipo, adultos mayores, adolescentes y demás. Y voy a basarme en esto en un método que realizó un amigo y colega, Maximiliano Macedo, que se llama el método AMOR, por la primera letra de cada palabra, ¿no? Él dice que a las noticias hay que tratarlas con amor. ¿Y amor por qué? Vamos a empezar con la primera. Aparte está bueno porque te queda. Está bueno, sí. La A. La A viene de autor, la A de amor viene de autor. Lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos un mensaje y tenemos dudas, tenemos que identificar el autor del contenido, donde fue publicado. Y preguntarnos, la persona que está realizando ese posteo, ese tweet, en ese Facebook, lo que fuera,
¿Tiene autoridad para decir esto? ¿Es un médico? ¿Existe realmente ese médico? ¿Ese médico fue el que dijo eso o utilizaron su nombre, ¿sí?, para darle validez a esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primero que nada, tenemos que desconfiar de los contenidos que son anónimos y reenviados masivamente, ¿no? Si a mí me llega un reenvío en WhatsApp o veo una noticia o una captura de pantalla de Facebook y demás, y lo reenviaron varias veces, tenemos que frenar, ¿sí? Tenemos que decir, bueno, desconfiemos de eso y tratemos de verificar el autor o la fuente. Claro. Con algo básico como googlear el nombre de la persona que aparece o quien dice ser, con eso ya estaríamos, ¿sí? Después, la M de amor, en este caso sería de mensaje, ¿sí? Autor, mensaje. Sí. ¿Qué nos dice el mensaje? ¿Es un mensaje alarmista pero a la vez no da recomendaciones? ¿O es un mensaje alarmista que solo nos dice compartí ahora de forma urgente, reenvía para que todo el mundo se entere? Bueno, en ese caso, en ese último caso, cuando son alarmistas y nos incentivan para que compartamos todo el tiempo, es muy posible que sea falso. Entonces, en ese caso, lo que conviene hacer es copiar parte de ese mensaje textual en Google, pegarlo y buscar. O, si es un mensaje de audio, copiar parte de ese mensaje de audio, poner audio WhatsApp y parte de ese mensaje y googlear. Es muy posible que aparezca, ¿sí?, ya sea que sea cierto o no, o sea una fake news y demás, es muy posible que aparezca y ahí ya descartamos que es un mensaje falso. Por otro lado, las últimas dos letras de amor, A-M-O-R, ¿no? La O. Sí. La O es de oportunidad. Y hay que saber que justamente todo este contexto, este revuelo y este tipo de tratar, o sea, de tener la necesidad, perdón, de consumir información y demás, es una oportunidad. Es una oportunidad para que estas personas realicen estos objetivos que habíamos dicho, ¿no? Ya sea con fines políticos, desprestigiar a una persona, a una marca, etc. Y por último, la R, y para mí la más importante de todas, es la R de responsabilidad. Tenemos que tratar con responsabilidad este tipo de noticias y evitar que se viralicen depende únicamente de nosotros, ¿sí? Identificar al autor, googlear el mensaje, preguntar antes de reenviar, solo depende de nosotros y de esa manera podemos evitar la viralización y evitar que en estos casos este tipo de noticias haga mucho daño, ¿no? Como ya pasó, bueno, consumiendo distintas cosas y un montón de cosas que ya vimos durante todo esto 2020 y saber que hay un montón de entidades, primero los organismos oficiales, como puede ser, no sé, Argentina Gov.ar, o como puede ser la OMS, que es who.int, o incluso entidades como puede ser Chequeado, ¿no? Hay un sitio que se llama coronavirus.chequeado.com, donde van levantando este tipo de noticias y diciendo si son falsas, son verdaderas, etc. Claro. Es importante, Emiliano, también tener en cuenta que si esa noticia que estás recibiendo por WhatsApp, por Facebook, Twitter, si te genera algo, ¿no? Una ansiedad o ganas de decir, uy, esto que está pasando, no solo quedarse con eso, sino chequear, como decías vos, con Google o quizás otras fuentes, ¿eh? No quedarse con la primera impresión. Exactamente, exactamente. Siempre chequear, al menos con Google, hay otros buscadores, pero seguramente si es una noticia de este tipo, que se viralizó, se hizo conocida, es muy probable que si uno busca en Google ya aparezcan algunas cosas. Claro. Entonces, lo que hay que evitar totalmente es reenviar sin siquiera leer, sin siquiera pensar lo que estamos por reenviar. ¿sí? De esa manera vamos a poder parar la viralización y evitar que estas fake news se hagan gigantes, ¿no? Como, bueno, en este caso, por suerte, fue como le decimos técnicamente muchas veces, una prueba de concepto, ¿no? Claro. Entonces, más allá no pasó. Pero ¿qué pasa si hubiera sido con un fin de dañar a las personas y demás? Bueno, hubiera causado un temor terrible en la sociedad y, bueno, lo que menos queremos hoy en día es eso, ¿no? El tema es que mucha gente comenzó a retuitear y a hacerse eco de este mensaje, teniendo en cuenta que utilizaron una foto de Lilita Carrió cuando era joven, una fecha de nacimiento que nada que ver, un DNI que era de otra persona con datos totalmente apócrifos, así que es llamativa la cantidad de gente, que prestó atención a esta noticia o a este mensaje, ¿no? Tal cual. Ahí en este caso puntual que fue en Twitter, un montón de personas empezaron a comentar, por ejemplo, lo que decías vos recién, este número de DNI no corresponde a la persona, esa foto de Lilita Carrió cuando era joven, esa foto está en Google, la que la persona parecía como brotada la piel. Entonces, hasta incluso si uno lee abajo los mensajes de las personas que ya van declarando este tipo de cosas, va a evitar reenviar o en este caso retuitear una noticia falsa, ¿no? Era cuestión de leer un poco. Claro. Pero hoy en día
estamos acostumbrados al siguiente, al reenviar sin leer. Y bueno, lo importante es que cada acción que hagamos en el mundo digital repercute en el mundo real, en el mundo físico. En realidad todo es mundo real, físico y digital, ¿no? Sí. Uno cree que por hacer un retweet no pasa nada, o por reenviar un mensaje en una cadena de WhatsApp no pasa nada, y quizás podemos llegar a hacer hasta incluso en este caso un daño a la salud, o bueno, causar daños psicológicos, todo lo que vimos durante el 2020. Por eso hay que ser responsable, ¿no? La R de amor, responsabilidad. Ahí está, esa sigla me gustó. Y Emiliano, ¿qué consejos podés darnos para este año 2021? El año pasado fue tremendo con el tema de las fake news. ¿Crees que esto va a seguir en aumento durante este año o no vamos a tomar conciencia? ¿Cómo lo ves vos? Sí, incluso potenciado por el tema de lo que es inteligencia artificial, que esto da para otro programa entero, sí. Como las deepfake, por ejemplo, ¿no? Donde se utiliza la cara de alguien y se la coloca en un video. Y bueno, apareció, creo que era la reina de Inglaterra bailando, un saludo en Navidad hace poco. O sea que van por más. Claro, o sea, imagínate que también está simulando voz, uno puede llegar a hacer un llamado por teléfono, simulando la voz de una persona. Por eso, la única forma de poder estar atentos, esto va a seguir avanzando, y con la tecnología va a seguir avanzando, ¿no? Sí. La tecnología es muy buena, yo soy fanático de la tecnología, obviamente, pero mal utilizada o con fines dañinos puede hacer mucho daño. Hoy se está viendo, ya se está viendo hace rato y cada vez más. Entonces, la única forma de evitar todo esto es, de vuelta, ¿no? Empezar a pensar, poner en contexto, no reenviar sin estar yo seguro, buscar un poco. Ese tipo de cosas nos va a ayudar de alguna manera, a generar hábitos seguros. Totalmente. Lo mismo que ya hablamos varias veces de los ciberdelitos. Los ciberdelitos también están creciendo un montón. Durante esta pandemia y cuarentena, al principio nuestra, crecieron un montón y van a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque la tecnología crece, las personas en forma obligada muchas veces tienen que adoptar el uso de la tecnología, en el caso de los adultos mayores que quizás antes no accedían al home banking, hay que estar atento. Entonces va a crecer, hay que tener cuidado, hay que parar, hay que pensar y después hay que conectarse. Y cualquier cosa, Emiliano, te volvemos a consultar. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, que tengas un gran año. Igualmente para todos. Un abrazo grande. Emiliano Pisiteri, especialista en ciberseguridad, aclarándonos de qué se trata esto de fake news para no caer nosotros también en esa volteada.